Bien, nosotros vamos a hablar sobre la medicina tradicional ecuatoriana, ¿no? Dentro de este tema vamos a hacer énfasis sobre los hombres y mujeres de sabiduría, que más adelante ya les voy a explicar quiénes eran los hombres y mujeres de sabiduría. Seguido a las enfermedades de campo, los sobadores y las parteras. Cada una de estas cumplen un papel muy importante dentro de, de, de nuestra sociedad, que es como quiera precisamente eso que vamos a hablar sobre la medicina tradicional ecuatoriana. Siguiente diapositiva. Dentro de lo que es mujeres y hombres de sabiduría, vamos a hablar sobre el origen, vamos a hablar sobre la función, sobre las medicinas, sobre las plantas medicinales. Y si bien es cierto, el origen de esta se dio alrededor de 1492, cuando los hermanos europeos llegaron a nuestras tierras. Y ellos denominaron a estos hombres y mujeres de sabiduría como brujos, chamanes, curanderos, sobadores, entre otras. Eh, en los últimos tiempos, en los últimos años, los contextos urbanos también se los puede denominar taitas y mamas. Sin embargo, esto no quiere decir, esto más bien es una denominación del idioma quichua, que hace énfasis al respeto, al nivel de respeto que una persona le puede tener a esa otra persona por su en su comunidad, por su gran liderazgo, por su gran sabiduría mismo. La medicina ancestral es un sistema de medicina integral. Sí, este es un tipo de medicina, de un sistema de medicina integral en la cual está orientado a sus propios principios que fundamentan lo que entendemos por salud y enfermedad. Estructura su manera de diferenciar las enfermedades y, bueno, como vemos aquí en la imagen, básicamente eso es un curandero, eso es un brujo, un chamán, como nosotros los queramos conocer. Además, contamos con nuestros propios hombres y mujeres. Es muy común hoy en día ver a los curanderos, porque cuando uno se empieza a sentir mal, es un ejemplo, ¿no? Cuando uno se empieza a sentir mal, cuando tiene dolor de cabeza y anda, uno de los síntomas que yo siempre digo es cuando tiene fiebre, pero los pies están súper heladitos. Entonces, ¿qué significa eso? De que uno ya puede ser que esté ojeado, el mal de ojo. Siguiente diapositiva. Bueno, los sobadores o curanderos, estos cumplen una función muy importante, como ya lo había mencionado. Y esta figura lo que hace es curar de manera tradicional y por ello utiliza medios espirituales, o pueden ser plantas, o pueden ser cualquier tipo de ritual. La función principal es promover la curación y enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales mediante tratamientos herbológicos y masajes, lo que yo le había mencionado. En la actualidad es un tema muy delicado, ya que muchos de esos curanderos, como les dije, ya es muy común verlo. Sin embargo, es, puede ser esto sinónimo de fraude, porque no muchas personas tienen realmente ese don y lo hacen porque ya, o porque quieren estafar a las personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las plantas medicinales, sobre los rituales o las limpias que se pueden llegar a hacer con estas plantas. En realidad hay un sinnúmero, hay más de 500 plantas medicinales, diferentes tipos de plantas. Sin embargo, el día de hoy yo les voy a hablar solo de 5, vamos a hacer énfasis de 5. La sangre de drago. ¿Qué es la sangre de drago? La sangre de drago es una planta en la cual sirve, si uno frota ese líquido que ustedes pueden ver, ese color rojizo que está en la imagen, si uno la frota en una herida abierta, esta sirve para que esa sustancia pueda ser eficaz y cierre automáticamente la herida, es decir, como que acelera la cicatrización. Bueno, después de esto tenemos la valeriana.
La raíz de valeriana se puede tomar en forma de píldora o como aceite de esencia. Se utiliza para promover la relajación de sueño, tratar el insomnio y aliviar los trastornos de ansiedad. No sé si han escuchado el típico, me hubiera tomado una agüita valeriana antes de salir a exponer. Ya, es precisamente lo mismo, porque eso lo que hace es relajarte o calmarte. Después de esto tenemos la uña de gato, que se usa común para lo que es la artritis reumatoide, pero este también puede ayudar con lo que son las infecciones virales, malestar o dolor, o sea, el malestar en general. Después tenemos el mático, y bueno, este tiene propiedades antibacterianas naturales que lo hacen útil para limpiar y curar las heridas, y sirve incluso como un tipo jabón, porque esa es su función, ¿no? Y esto también se puede consumir como té. Se hace un tecito y uno ya se lo toma y esto ayuda para los problemas digestivos. Bueno, por consiguiente, tenemos lo que es, por último, tapucho, y bueno, este es un árbol, y esto se puede encontrar en el altiplano andino, luciendo como una hermosa flor. Bueno, en ese caso no se ve, ya ahí ya está, ya pasó como por un proceso, o bueno, esas son las hojas, si mal no estoy, pero realmente es una flor, ¿sí? Y la corteza interior, es decir, lo que vemos ahí, es utilizado para aliviar lo que son las diarreas, las fiebres, las infecciones. Y lo más importante aún es que en la medicina moderna, haciendo énfasis también a eso, el apacho ahora se usa para incluso ayudar a prevenir o empezar a tratar lo que es el cáncer. Y también alivia las que son las molestias del tratamiento de la quimioterapia. Es decir, que esto ayuda a que el proceso sea un poco menos doloroso. Y bueno, seguido esto vamos a ver lo que son las desventajas y las ventajas de la misma, y asimismo lo que son los sobadores, curanderos, parteras y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Ventajas y desventajas de la utilización de las terapias ancestrales. Como ya vimos, este tipo de terapias ancestrales o tradicionales se definen como aquella suma de conocimientos, actitudes y prácticas que pueden estar basadas en teorías, creencias y experiencias autóctonas de distintas culturas. Y estas se llevan en práctica, tengan explicación o no. Y normalmente se utilizan para mantener la salud, prevenir enfermedades, para diagnosticar o tratar enfermedades asimismo física o mental. Tenemos que este tipo de medicina suele entrar en conflicto con la denominada medicina convencional o medicina occidental, también conocida, puesto que se considera que este tipo de medicina, la medicina tradicional, se centra únicamente en mejorar los síntomas, olvidando totalmente las causas de la enfermedad en cuestión, y es por ello que se la suele considerar ineficaz, insegura y aficionada. En cuanto a la validación científica, tenemos que, obviamente, en el caso de la medicina occidental es normal que se ponga tanto énfasis en el método científico. Sin embargo, existen tratamientos tradicionales que demuestran efectividad pese a la ausencia de explicaciones o investigaciones. Además que por ello algunos defensores de estas terapias ancestrales plantean que los conceptos de salud y de enfermedad no son del todo universales. Esto quiere decir que siempre y cuando funcione, está bien el llevar a la práctica. Por ejemplo, puntualmente, en el ámbito de la acupuntura se considera un método terapéutico efectivo, económico y accesible para el tratamiento de enfermedades, sobre todo trastornos físicos, que puedan ser derivados de padecimientos emocionales como el estrés. Sin embargo, para, por ejemplo, el caso de bajar de peso o combatir efectos de la edad no es eficaz. En cuanto a la moxibustión, concretamente, tenemos que se han hablado sobre sus aportes en sanar afecciones como dolores de espalda, de cuello, menstruaciones y reducción de estrés, pero no puede ser aplicada, por ejemplo, en pacientes con infecciones bacterianas, con enfermedades cardiovasculares o procesos febriles. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, entonces de manera general, entre las ventajas y desventajas de las terapias ancestrales tenemos como ventaja que son menos agresivas para el cuerpo y suelen tener mínimos efectos secundarios. Promueven el bienestar ya que los tratamientos naturales ayudan con las emociones. No tienen efecto a largo plazo, a diferencia de medicinas que dejan sustancias en el cuerpo, como el caso de la medicina occidental, y suelen ser más económicos, por lo que no se está pagando en laboratorio ni patente, porque esos suelen ser, asimismo, digamos que productos recreados digamos, el sanador en cuestión. Entre las desventajas tenemos que no, como asimismo son instrumentos o productos recreados por el mismo sanador, no cuentan con controles de calidad. Entonces muchos productos pueden no ser lo que prometen. Existe una menor supervisión por este mismo tema y asimismo una exposición a fuentes no sanitarias o contaminadas. Son lentos, con esto se refiere a que se concentran en el origen del problema y no en el síntoma, y que la dosis está un poco controlada, ya que puede variar entre estos mismos sanadores. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las que son las enfermedades del campo. Como dice en la diapositiva, en este tema vamos a abarcar lo que son las enfermedades de la zona agraria, como su afectación a su población, su sintomatología, entre otros, y ver cuál es el impacto en dicha población. Estas se llegan a clasificar de acuerdo a sus tres secciones, por lo que son en el trabajo con contacto de animales, en trabajo forestales y en lo que es la manipulación de aplicadores de agroquímicos. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí en trabajo con animales vamos a hablar principalmente de tres o dos enfermedades. La primera es la brucelosis. Esta es una enfermedad A ver, que es un momentito, que es un momento, estamos tratando el tema de medicina tradicional. Yo expliqué bien en las instrucciones que las enfermedades del campo son las enfermedades, entre paréntesis, tradicionales. Se llaman enfermedades del campo o enfermedades del alma o enfermedades distintas de las convencionales, que son el espanto, el mal viento, el mal aire, el ojo, etc. Entonces, no me refiero a enfermedades relacionadas con el campo. Es una manera de hablar y en las instrucciones estaban muy claras. Estamos hablando de medicina tradicional, no estamos hablando de nada más. Ustedes en su momento, cuando vean microbiología, ahí verán las enfermedades relacionadas con el campo o con la ciudad o qué sé yo, cómo dividirán ese tema. Pero aquí estamos hablando de medicina tradicional, entonces no puede usted tratar medicinas o enfermedades convencionales. Estamos hablando de medicina, de enfermedades ancestrales. Entonces yo lo siento mucho, pero no le admito esta presentación. No sé si alguien más ha preparado algo sobre las enfermedades del campo. El mal viento, el mal ojo, el espanto. Eso es importante porque eso es lo que se da, es la medicina tradicional. Ya dijo su compañera, se refirió ya a eso. Pero esto no tiene nada que ver con el tema. Entonces, lo siento mucho, pero no puede hacer esta presentación. Sigamos la siguiente presentación. Esto pasa porque ustedes no se fijan en las instrucciones que se mandan por el aula virtual que está abierta a todos ustedes. Ok, adelante. Ok, ahora sí, disculpe. Lo siguiente que se va a hablar es acerca de los sobadores. Según la RAE, un sobador es una persona que va a tratar lo que son las dislocaciones de huesos y va a realizar masajes curativos. Es así como conocemos que el trabajo de un huesero o de un sobador no simplemente se va a tratar de lo que es sanar fracturas, dislocaciones, sino que además de esto, los sobadores van a dar masajes de rehabilitación.
Es decir, que él se va a encargar de curar con las manos aquellos dolores musculares producidos por reumas, por golpes, por luxaciones o por caídas. Para sobadores, a diferencia de otros tipos de agentes médicos tradicionales, como son los brujos, los chamanes, el origen del poder no se refiere tanto en lo que es espiritual o lo que son ceremonias o rituales, puesto que ellos específicamente tienen dirigidos lo que son las sanaciones físicas del cuerpo. Estos sobadores tienen un conocimiento de la anatomía, a pesar de que es un conocimiento bien empírico, así como conocen también ya lo que es el sistema óseo humano. Antiguamente se utilizaban diversos implementos con los que se contaban en esos tiempos, como son lo que es la manteca de lagarto o de culebra, que cuando había una fractura, luego de practicar el sobamiento, se debía inmovilizar el tipo de yeso. Este se fabricaba con lo que son harinas vegetales, sal, coca, huevos de aves. Sin embargo, ya en la actualidad para curar se utilizan otras cremas, especialmente naturales, y después se van a recetar lo que son bebidas de plantas curativas para aliviar el dolor. Dentro de la función de un sobador es de suma importancia dentro de la sociedad, puesto que estas personas de manera empírica van a ejercer la práctica de fisioterapeutas. Ellos a través de masajes o alguna otra técnica fisioterapeuta van a buscar aliviar el dolor que aqueja las articulaciones, sea provocada por alguna fractura o por algún golpe. Dentro de aquí podemos observar en la imagen que las herramientas de trabajo son una silla de uso del cliente, pero como esta persona que está en la imagen del lado derecho trabaja en la calle, usa al parecer simplemente un banco. Asimismo usan linimento, que es una sustancia para combatir lo que es el dolor producido por los golpes, y una crema líquida para masajes, ya eso queda de elección del sobador, y vendas que se van a utilizar en el momento en el que está ya terminando, en lo que es la herida, en lo que es el golpe, en lo que es la fractura. Dentro de esto tenemos los masajes, que además de servir para tratar dislocaciones, fracturas o golpes, también se llevan a cabo en otras situaciones como lo que es el empacho. El empacho es un tipo de indigestión. En este de aquí lo único que hace el sobador es que va a masajear el abdomen de arriba hacia abajo y va a hacer pequeños semicírculos semejantes a lo que es una media luna. Así va a tratar de juntar, entre comillas, porque no es correcto lo que se está haciendo, pero es lo que ellos hacen. Va a juntar el pulso de la persona en el centro del ombligo, puesto que es ese latido disperso aquel que causa la molestia. Luego se va a pedir a la persona que esté boca abajo para poder masajear la espalda de arriba hacia abajo y después hacia los lados, tal como se observa en la imagen del lado izquierdo. Así también se va a recorrer con un dedo a lo largo de la columna vertebral y podemos encontrar dentro de estos mismos masajes que también hay una técnica que es un masaje facial que sirve para lo que es la relajación de los músculos y contribuir a sanar una parálisis facial. Aquí también tenemos los que son los baños de cajón, que no se engloban mucho dentro de lo que son los sobadores, sin embargo, hay personas que lo recomiendan, como lo dije al principio, depende del sobador lo que son sus herramientas, lo que son las bebidas que mande, las sustancias que use para hacer el masaje. Bueno, el baño de cajón es una tradición ancestral llevada a cabo con lo que son terapias a base de agua cocinada con flores, con hierbas, con demás productos de la naturaleza. Este baño sirve para eliminar las toxinas de la sangre, para limpiar impurezas de la piel, ayudando también a una correcta circulación sanguínea, armonizando lo que es el sistema nervioso y aliviando el estrés, siendo esta una parte de los beneficios de lo que es la hidroterapia. Luego tenemos un ejemplo de tratamientos para varices según los sobadores. En la enfermedad de las varices se debe purificar la sangre, es decir, debe dejar la persona lo que es el café, el cigarrillo, debe dejar de tomar alcohol y comenzar a tener una vida más sana en cuanto a alimentación y ejercicio. El tratamiento es colocar las piernas sobre una silla, haciendo baños de agua fría en todo el cuerpo, al menos por 2 veces al día. También una cucharadita con cola de caballo, 2 tazas de manzanilla. Y todas estas cosas más se van a realizar en lo que es el masaje con sustancias, ya como lo dije otra vez nuevamente, ya sería a elección del sobador. Luego de esto tenemos un testimonio que lo traje en video para observarlo de mejor manera. No sé si Los gritos y las muecas por el Sí, sí, se escucha. Listo, gracias. dolor son parte de la terapia. Es que uno de sus lemas es fregar para curar. Así son los conocidos
Dos sobadores que con el pasar de los años continúan con este oficio en las calles quiteñas. Va a tomar la espalda y no está. Yo le voy animando. Le digo, esto no es tan grave. Sí se va a mejorar. Es el caso de Carlos. Hace 25 años tomó la posta de su padre, quien falleció. Su lugar de trabajo, los exteriores del Coliseo Julio César Hidalgo, en el centro de Quito. Y sus herramientas, dos pequeños bancos, mentol y sus manos, con las que realiza una serie de fricciones en el lugar de la dolencia. Mis amigos me decían, y vos también sí sabes por qué no nos sobas, ¿no? Decía, no, me da miedo, decía. Es que es algo delicado esto. Esto no es como hacer una silla, una mesa, no. Estoy tratando con el cuerpo humano. Eso sí, Carlos es muy consciente de que no es fisioterapeuta y que lo único que puede curar son lesiones pequeñas y torceduras. Primero toca evaluarles, ¿no es cierto? Si es que hay fractura, ya tiene que ver un especialista. Pero si es que es un golpe, nosotros estamos para golpes y torceduras, como dice ahí. Un desgarre mínimo, porque si es un desgarre masivo, tiene que ver el médico. La clave, dice, está en la fe que tienen sus clientes. Relativamente, desde que me acuerdo, desde que yo le conozco, somos amigos de años con él. Quiero hablar con él que con un doctor que va a decir enyésese y que hago enyesado. No puedo trabajar. En la misma avenida Pichincha, donde se ubica Carlos, está Carmín Espinosa, quien hace menos de 2 meses se apostó en ese lugar. Antes recorría las calles, ofreciendo su servicio. La habilidad, como la mayoría de los sobadores, la heredó de su padre y abuelo. Gente pobre no tenemos como para irnos a un doctor enseguida, pero si nos podemos ayudar. Estas terapias duran entre 15 y 30 minutos y se las realiza en plena calle, ante los ojos de los transeúntes, quienes no dudan en detenerse para apreciar este oficio, que con los años va desapareciendo. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los que son las parteras. Prácticamente su origen se basa en lo que respecta al tiempo de antes, en donde no teníamos como que tantas máquinas, por así decirlo, no había mucho avance en la tecnología. Entonces, las mujeres se dedicaban a todos los labores que tenían que ver con el parto, y se puede decir que durante siglos fueron médicas sin título. La labor empezó en un inicio cuando las mujeres necesitaban de personas quienes las guiaran durante este proceso, y habían ciertas familias que vivían situaciones de pobreza, no podían dirigirse a esa ciudad y así. Es desde entonces que empezó lo que fue la labor de las parteras, de personas que vivían allí mismo en su comunidad y que contaban con las capacidades de poder reconocer las complicaciones durante el embarazo y el parto. Siguiente. En lo que respecta a la función de la partera, prácticamente nos indica que el deber es atender lo que es el parto. Tienen un rol en el que van a orientar y van a guiar a la madre durante todo este proceso. También se indica que estas parteras tienen bastante conocimiento en lo que respecta también a lo que son varias plantas. Es así que con eso pueden brindar varias opciones a la madre para que en ciertos momentos durante este proceso puedan aliviar ciertos olores o así. También lo que respecta a la etapa posterior del parto, estas parteras siguen haciendo sus visitas y cuya función es llevar el control del bebé y de la madre, y que todo se esté dando en orden para que ambos se encuentren en buenas condiciones. Entonces, prácticamente, si la función vendría a ser guiar a la madre y velar o observar que el proceso se esté dando de la manera correcta en lo que respecta al parto y el embarazo. Siguiente. Bueno, en lo que respecta a las parteras, estas tienen ciertos rituales y prácticas que se dan durante diferentes procesos. En lo que respecta al proceso del embarazo, uno de los procedimientos más comunes que se dan es que en muchas ocasiones hay molestias por el frío. Entonces, a partir de eso, la partera lo que va a realizar es frotar en el vientre de la madre la manteca caliente a algún animal para, como quiera, controlar lo que es la temperatura.
También, como se mencionó antes, debido al conocimiento que tienen por las plantas, estas también van a brindar remedios a través de plantas medicinales para que durante el proceso la mujer no esté débil, es decir, en el caso de que muchas veces hay náuseas y puede incluso existir una amenaza de aborto. También otras de las prácticas más comunes es la de acomodar al bebé para que en el parto se encuentre en la posición correcta. Estas las realizan a través de lo que son sus mismas manos, van sintiendo y van acomodando al bebé. En el caso de también se menciona de que haya bastante sangrado, una de las plantas comunes es la hojita de yuca. Esta se da a la madre para que el sangrado se detenga y también se la manda a descansar para que no realice mucha actividad física y no venga a existir lo que es un aborto. Siguiente. Bueno, en lo que respecta al proceso del parto, aquí sí se vienen a tomar en cuenta un poco más de rituales y prácticas. En un principio, las parteras antes de empezar con el proceso tienen su propio altar y hacen un ritual como que para permitir que el niño venga con bien. De igual manera, en lo que respecta a la familia, también como que se alistan para darle una bienvenida y, o sea, dentro del lugar en el que se va a dar, que normalmente debe ser un cuarto que esté cerca de algún fogón o algo para que el ambiente se mantenga caliente, aquí van a existir muchos altares, van a haber velas, cosas así, como que para tener un buen ambiente de bienvenida. En caso, hay ciertos casos en donde se les pregunta a la madre en qué lugares han estado y así, porque muchas veces suelen retener lo que son las malas energías y ahí es donde se realizan los que son los rituales de limpia o curación de lo que es el mal aire. Como se mencionó, el lugar del parto debe ser un lugar muy aseado y tiene que estar cerca del fogón para mantener el calor de lo que vendría a ser la madre. Bueno, cuando nace el niño, esta partera, también llamada comadrona, lo va a recibir y lo va a limpiar con lo que es un lienzo, en lo que son la parte de la cara, la nariz, los ojos y los oídos. En algunos de los procedimientos y rituales también se estimula lo que es la expulsión de la placenta. Muchas veces cuando hay dificultades con esta, lo que se hace es introducir una pluma de gallina en la boca de la madre para estimular lo que es el vómito y las contracciones. Otra de las características que se menciona es cuando en muchas ocasiones lo que se toma en cuenta es que al nacer el niño, muchas veces con la sangre de cordón mismo de él, se la coloca en la cara y dice que el motivo de hacer esto es para que el niño durante su vida sea una persona honesta y con principios. De igual manera, también hay otro método en el que dice que se simula el cosido de la boca del niño y el propósito es que cuando éste sea mayor no sea una persona habladora o sea chismosa y vaya a tener inconvenientes. Siguiente. Bueno, ya durante lo que vendría a ser el puerperio, que vendría a ser como que ya el posparto, después de todo el proceso lo que se realiza normalmente es revisar lo que es la parte vaginal de la madre, se hacen lavados para eliminar cualquier residuo de sangre, así glóbulos que han quedado. En este caso se usa la hierba mora, unas hojas de mático y unas gotitas de cedrón. También para que se vaya acomodando lo que vendría a ser las estructuras en sí, lo que vendría a ser el cuerpo de la madre, prácticamente se hace lo que es el encadenamiento, donde muchas veces, o sea, se amarra lo que es la cintura de la madre y el motivo es para que los huesos de la cadera vuelvan a su posición normal y dolores. También a lo que es la madre se le mandan a tomar aguas de purga para que, como ya lo mencioné antes, no quede nada dentro de ella en lo que respecta a sangre. Y ya después de todo este proceso, las parteras, como se dice, ellas van a seguir yendo cierto tiempo a ver cómo se va dando todo el proceso y van a aconsejar a la madre en lo que respecta a la alimentación para que el niño nazca sano, fuerte y todo. Uno de los alimentos que normalmente se brindan, por así decirlo, es darle de comer al niño el caldo de cuy, el caldo de pichón, porque así dicen que los niños nacen que lindos y rosaditos.
Siguiente. Y bueno, por último tenemos un testimonio de Mama Lourdes Rojano, que es la partera del sur de Quito. Prácticamente ella lo que nos menciona es cómo llegó a hacer su labor de partera. Desde un inicio ella nos indica que todo esto lo aprendió de su abuelita por parte de papá. Cuando tenía 6 o 7 años, ella acompañaba a la abuelita, quien era partera, a realizar cada una de estas labores. Entonces desde ahí ella fue adquiriendo esos conocimientos y se sintió un gusto por realizar esto, ya que consideraba que de igual manera ayudaba a los demás. Entonces nos narra que su primer parto incluso lo realizó a su mamá. Cuando tuvo a su última hermana, ellos vivían en un lugar muy alejado de la ciudad, entonces justo ese día habían fuertes lluvias, había inundaciones, entonces no tenían cómo dirigirse hacia un hospital o algo así. Entonces ella tuvo que asumir ese rol de partera y fue allí que empezó todo. Allí ella tuvo como quiera a su hermana, le ayudó a la mamá y entonces desde ese momento ella consideró que vivió una etapa muy linda y fue así como empezó su labor de partera. Esta indica que el Ministerio de Salud sí avala lo que es la partera y una vez que es avalada pueden cumplir sus funciones, se les brinda un carnet. En este caso ella era una de las parteras que tenían ese carnet, ese permiso para poder realizar cada una de estas labores. Gracias. De acuerdo. Doctora, Sí. doctora, ya busqué algo sobre lo que usted me dijo. No sé No, si no, le llega a pero exponer no o se no. puede improvisar, no se puede improvisar. Si usted quiere recuperar esta nota por el 50%, usted lo hace mañana, miércoles a partir de las 4 de la tarde. Vale. Entonces haga eso ahí. Y lo que sí les digo que bueno, que lo más importante, y este tema tenía mucho que ver con la tarea, la última tarea que ustedes tienen que hacer, que es un pequeño ensayo sobre la experiencia en medicina tradicional, porque la medicina tradicional es algo que está arraigado en todos los pueblos del Ecuador, incluido el pueblo mestizo. Entonces lo que el compañero tenía que dar pues es lo que se llaman las limpias, porque tanto los yachas de los pueblos quichua, que son los hombres de sabiduría, porque en los pueblos quichua sobre todo son hombres de sabiduría, o curanderos, o sanadores. Los remedieros, remedieras en los afrodescendientes, o los maestros curanderos en el pueblo montubio, maestro o maestra curandero, ellos hacen el ritual de la limpia para esas enfermedades del campo o enfermedades del alma, que es como les digo, el mal ojo, el mal viento, el espanto, que tienen que ver que las causas son a veces espirituales, las causas son, por ejemplo, el mal viento es cuando una persona pasa por un sitio pesado, donde ha habido una muerte, o por una quebrada. En el mal de ojo, pues si una persona le mira con intensidad a alguien, pues le puede producir ese mal de ojo, y los síntomas pueden ser diarrea, dolor de estómago, malestar general, etc. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace esos rituales que se llaman limpias. Las limpias se hacen con hierbas, con distintos tipos de hierbas. Se hace también con aguardiente, o lo que llamamos nosotros puntas, o caña manabita, que se rocía hacia la persona. Lo mismo con las hierbas, se hace un movimiento rítmico por todo el cuerpo para sacar ese mal de aire, mal ojo o el espanto. Y también se hace con huevo o con animales como el cuy. En el caso del huevo y de los animales, pues sirve no solo para tratamiento, sino también para diagnóstico. Porque, por ejemplo, cuando se pasa un huevo por todo el cuerpo, después se pone en un recipiente, y si hay unas fibras blancas, eso es el diagnóstico de que está ojeado.
También si se limpia con un cuy todo el cuerpo de la persona que tiene ese mal, pues se abre el cuy y supuestamente pues en algún órgano, puede ser en el hígado, puede ser en el corazón, pues está concentrada la sangre y quiere decir que ahí es donde estaba el mal. Entonces esas son las tradiciones que no solo, ya les digo, no solo la utilizan los pueblos indígenas, afrodescendientes montubios, sino también el pueblo mestizo. ¿Quién de ustedes no ha sido curada cuando pequeñita su mamá o su abuelita les dijo esta niña tiene diarrea o este niño tiene diarrea, está espantado, le ponen una pulserita roja y también le dan una hierbita o le hacen una limpia? Eso es común en Manabí, es muy común, y en todo el Ecuador, obviamente. Entonces esa sería la tarea que ustedes tienen que hacer al final, la última tarea que yo ya les voy a pasar esta tarde, que es un poco el testimonio de su familia, nada más, de su familia o de la experiencia que ustedes hayan tenido sobre esa medicina tradicional que todavía permea, todavía entra dentro de todas las costumbres de los pueblos, de cualquier pueblo mestizo, indígena, afrodescendiente o montubio del Ecuador. Entonces, miren, hay algunas personas que no han hecho exposiciones. Por ejemplo, Angie Solís no expuso la primera y Garófalo y Tonguino pues la segunda. Yo les voy a dar la posibilidad del miércoles, a partir de las 4 de la tarde, yo les atiendo para que ustedes puedan tener nota de esto. Cualquier otra persona que sienta que no ha hecho alguna tarea y quiera recuperarla, por favor, contacte conmigo. ¿No? Yo en la semana de exámenes ya no voy a recuperar nada, tendría que ser en esta semana. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son los temas que hemos visto sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria en el Ecuador y el mundo. Y ahora sí vamos a pasar a preparar el debate, que es un ejercicio que vamos a hacer para ver la capacidad que ustedes tienen de argumentar y de defender una posición. Como ustedes saben, bueno, yo ya vi, efectivamente, ustedes ya tienen su división de los 3 grupos, pero yo creí que ya se había sorteado los temas. No se sortearon los temas todavía, Lizzy. Habíamos cogido de que el primer grupo, el primer tema, el segundo grupo, el segundo tema y el tercer grupo. O sea, el primer grupo sería homeopatía, ¿no? Ajá, y el segundo grupo así mismo. El segundo grupo, biomagnetismo. No, ¿cómo estaba? No recuerdo cómo estaba en... A ver, el segundo grupo es terapia Reiki. Ya, Reiki. Y el tercero es biomagnetismo. Y biomagnetismo es el tercero. Terapia Reiki segundo y biomagnetismo tercero. Ok. Entonces, miren. El jueves se hará ese debate foro, que quiere decir que habrá 3 foros, 3 debates, uno de cada tema, obviamente. Cada debate pues durará aproximadamente 35 minutos. Ustedes tienen que organizarse, ya tienen, bueno, eso vamos a verlo ahora, que ustedes se van a reunir en grupo para organizar internamente cómo van a ser. A ver, ¿alguien está levantando la mano? Sí, dígame. Sí, doctora, soy yo. Bueno, con lo que respecta a Angie Solís, ella no realizó la primera exposición porque ella se matriculó tarde. Entonces, ¿qué tendría que exponer o qué temas leer? Ya que se contacte conmigo internamente y yo ya le indico qué es lo que tiene que hacer. Ok, doctora, muchísimas gracias. Ok, entonces, bueno, siguiendo lo del debate, ustedes en 35 minutos, cada grupo,
tendrá que defender su posición. El grupo que le toque defender la homeopatía lo tendrá que defender con buenos argumentos, y el que le toque defender la medicina convencional e ir contra la homeopatía también con buenos argumentos. Entonces, ustedes tendrán que hacer las ponencias, las preguntas. Hemos dicho que las ponencias tienen que ser muy puntuales, muy concretas. Normalmente primero se hacen las ponencias, o sea, primero se presenta el grupo, se hace una pequeña introducción por la persona que va a presentar, el moderador o moderadora. De ahí las ponencias a favor, después las ponencias en contra, y de ahí comienza ya las preguntas. Las preguntas pueden tener, obviamente tienen la respuesta, pero también puede tener una contrarrespuesta de cualquiera del grupo, del otro grupo, de tal manera que haya realmente lo que se llama el debate, o sea, que se defienda, según la pregunta, se defienda la posición de cada cual. Entonces, terminan las preguntas de un grupo, se pasa a las preguntas de otro grupo. Si ya se agotan todas las respuestas, todas las contrarrespuestas, etcétera, pues al final pues, se saca el mismo moderador o moderadora, saca la conclusión, hace un pequeño resumito y saca la conclusión de lo que ha sido el debate. Todo eso tiene que ser en 35 minutos, entonces ustedes se tienen que poner de acuerdo, ¿ok? Tienen que subir, cada grupo tiene que subir un documento donde estén las ponencias a favor, las ponencias en contra, las preguntas a favor y las preguntas en contra. Y también en la carátula, pues el rol de cada uno, quién es el presentador o presentadora, quién hace la ponencia a favor, quién hace la ponencia en contra, etc. La idea es que todos ustedes tienen que participar, o sea, en el debate todo el grupo tiene que participar, nadie se queda calladito, y lo mismo en el proceso de, diríamos, de construir las ponencias y las preguntas, todos tienen que participar. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a dividir, o sea, voy a hacer 3 grupos. Los 3 grupos, ustedes me van diciendo a qué grupo pertenecen, 1, 2, 3, y para que ustedes se pongan de acuerdo y vean cómo van a hacer. Vamos a crear los 3 grupos, pero ustedes me van diciendo a cuál pertenecen. A ver, Alcibar Catagua, ¿a qué grupo pertenece? Hola. Al grupo 2. Sí, ha de ser que tiene falla internet, pero él pertenece al grupo 2. A ver, esperen un ratito. Vamos a detener porque no sé qué ha pasado. Esperen un momentito. Voy a volver a crear. A ver, ahora sí, Alcibar Catagua al 2, ¿verdad? Alison Zambrano. Buenos días, doctora, el grupo 1. Grupo 1, ok. Anderson Vélez. Anderson Vélez. Presente, doctora. ¿Perdón? Él está en el grupo 3, doctora. Pero ellos tienen que contestar ellos. Si no están, lo dejamos para el final. Andrea Intriago. Buenos días, doctora, en el grupo 1. Ok. Andrés Bañol. Buenos días, doctora, en el grupo 1. Ok. Angie Solís. Buenos días, doctora, en el grupo 2. Ok. Camila Giler. En el grupo 2, doctora. Ok. Daniela Salazar. En el grupo 1, doctora. David Licoa. Buenos días, doctora, en el grupo 1. Danila Ruiz. Buen día, en el grupo 3. Ok.
Eri Cedeño. Buenos días, en el grupo 1. Josué Zambrano. Buenos días, doctora, en el grupo 2. Ok. Carol Quemis. Buenos días, doctora, en el grupo 3. Bien. Lizzy Palacio. Grupo 2, doctora. Ok. María Cedeño. En el grupo 3, doctora. Ok. Melanie Bravo. En el grupo número 2. Melanie Farías. Vendría en el grupo 1. 1. A ver, Melanie Farías, usted tenía 2. Grupo 1. Montserrat Palacio. Buenos días, Doc, en el grupo 1. Ok. Nayeli Merchan. Buenos días, doctora, grupo 3. Nasli Romero. En el grupo 3, doctora, buenos días. Buenos días. Rina y Eduarda Rodríguez. Buenos días, doctora, en el grupo 3. 3. Ok. Sí. Steven Tonguino. Grupo 2. Grupo 2. Tali Romero. Buenos días, grupo 2. Wellington Macías. Grupo 2 también, doctora. Anderson Vélez. Grupo 3, doctor. Grupo 3. Grupo 3. Ok. Parece que ya están todos. Hola. Buenos días. Ya, bueno, sí. Entonces, Bueno. ¿ustedes ya tienen nombrado un coordinador o coordinadora? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Quién es? Yo, Alison Zambrano. Ok. Muy bien, entonces, por favor, pónganse de acuerdo, organícense. Y después, cuando terminen, pueden salir de la sala, o sea, se termina la clase. Pero, por favor, organícense lo mejor posible porque ustedes saben que solo tienen 35 minutos. Si tienen alguna duda, ahora es el momento. Una pequeña duda en cuanto a las preguntas. Sí. Ok, nosotros nos basamos que las preguntas a favor son de las personas que le van a hacer en este caso, las personas de
homeopatía, que es nuestro tema, a las personas de medicina convencional. Claro, ¿verdad? entonces le pueden hacer alguna pregunta referida a los peligros de la medicina convencional. Ah, ya. O sea, tiene que ser algo que defienda la homeopatía. Entonces tienen que ser preguntas que ataquen a la medicina convencional, obviamente, ¿no? De alguna manera, o que resalte alguna cualidad de la homeopatía que no se da en la medicina convencional. No sé, pues eso ya ustedes tienen que ver. Por eso la cuestión es buscar la manera de fortalecer la posición de que la homeopatía es una terapia, es una medicina alternativa buena. Entonces, y lo mismo el otro grupo tiene que decir que, en cambio, que la convencional, que no les parece la homeopatía, que la convencional es la buena. O sea, cada uno tiene que defender su posición a través de tanto la ponencia como las preguntas que se hagan. Usted tiene también, Alison, que poner un poco de las normas del debate, por ejemplo, que las contestaciones no sean demasiado largas, que una persona no monopolice, que participen todos, que haya respeto, cualquier cosa de esas. O sea, usted busca las normas para el debate y hace la introducción y ya hace que los demás expongan. ¿Ok? Todos tienen que exponer. Si tienen alguna duda, alguna pregunta más, pues al chat, porque yo voy a pasar por todos los grupos, pero voy a pasar una sola vez. ¿Ok? Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, entonces sigan reunidos. O sea, ahí en el S indica tipo, o sea, tú como vas a ir en contra, ahí Hola. te indica... Perdón que les interrumpa. Solo para saber quién va a ser el presentador o presentadora del grupo 2. Va a ser Lizzy. Lizzy, ya. Y si tienen alguna pregunta. O sea, en lo que respecta a las personas que van a realizar la pregunta, eso ya se hace cuando los que van a favor y en contra dicen sus argumentos, sus potencias. Ahí esas personas van a hacer como preguntas y ahí en sí empezaría tipo el debate en base a lo que han dicho. Claro, o sea, primero la ponencia a favor, después la ponencia en contra y ahí comienzan las preguntas. Preguntas a favor o pueden intercalar todas las preguntas a favor del Reiki o van intercalando como ustedes quieran. Eso ya ustedes organizan. Pero claro, o sea, lo importante es que cada uno tiene que defender su posición, independientemente de lo que piense y de su ideología o su posición respecto al Reiki. Si le toca defender el Reiki, tiene que defenderlo. ¿Ok? Ya, gracias. Si hay alguna duda, sigan reunidos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, a través del chat me avisan. Estén aquí en la reunión hasta que ustedes ya se pongan de acuerdo todos. Y después pueden salir, o sea, termina la clase, ¿no? Entonces lo importante es que por favor tengan el documento con las ponencias y con las preguntas para el jueves, ¿ok? Bueno, entonces adelante, sigan organizándose. Gracias. Porque el biomagnetismo no te ayuda para algo y así. O sea, yo en el grupo por eso puse... Perdón, disculpe que les interrumpa. Bueno, están ustedes organizándose, ¿verdad? Solo indicarles si tienen alguna pregunta y también que me digan quién va a ser la presentadora o presentador de este grupo. En la presentadora voy a ser yo, Rina Rodríguez. Rina. ¿Ya? Doctora, sí quiero que me responda una duda.
En cuanto a lo que son las preguntas, por ejemplo, alguien en el grupo a favor del biomagnetismo, en este caso, el otro grupo tiene que responderle y el otro, o sea, el grupo perteneciente tiene que hacerle la contrarréplica. O sea, si es que, o sea, porque eso es lo rico, si cada uno tiene que responder, o sea, que defender su posición. Por ejemplo, el que hace una pregunta, el que está a favor del biomagnetismo hace una pregunta que va o puede ir en contra de la medicina convencional o puede ensalzar algún elemento importante del biomagnetismo, porque se pueden hacer las preguntas en ese sentido, en esos dos sentidos, ¿no? O ir en contra definitivamente del otro grupo o afianzar algún elemento del biomagnetismo. Entonces el otro le responde, pero esa respuesta puede que dé lugar a que otro quiera hacer alguna aclaración, hacer una contrapregunta, porque no queda claro la posición del otro grupo. Entonces, ese realmente es la riqueza del debate. Esas preguntas y respuestas que ustedes, bueno, usted tiene que poner las normas de cómo se va a hacer, con respeto, que las preguntas no duren tanto tiempo, porque ustedes tienen que ver que tienen solo 35 minutos. Entonces primero se hacen las ponencias, todas las ponencias, a favor y en contra, y el debate prácticamente pues es cuando se hacen las preguntas, porque ahí se afianza cada grupo y ya cada grupo, se ve qué grupo es el que está con más argumento que el otro, ¿no? Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. En cuanto a los argumentos o las ponencias, ¿tienes que ir necesariamente primero todas a favor y después en contra, o también se lo puede dar intercaladas? Como ustedes quieran. Lo que pasa es que como es más ordenado, porque prácticamente se dice 3 ponencias, pero es una sola ponencia. Básicamente es una ponencia a favor y una ponencia en contra, pero lo dicen 3. Yo dije 3 porque para que lo hagan 3 estudiantes, pero en realidad es una sola ponencia a favor y una sola ponencia en contra. Si se hace intercalado, como que va a haber un poco de confusión, porque usted va a tener que seguir aclarando en cada momento. Ahora va a hablar la que está en contra, ahora va a hablar la que está a favor. Entonces yo considero que mejor las 3 ponencias a favor y después las 3 ponencias en contra. Las preguntas sí pueden ser intercaladas, eso sí. Ustedes pueden primero que pregunte uno a favor o que pregunte uno en contra, como quieran, ¿no? Entonces, eso para que guardar una lógica y que no haya confusión con el resto del grupo. Ustedes saben que van a hacerlo en presencia de todos, entonces tiene que ser lo más claro posible para que todos vayan entendiendo el proceso. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra cuestión? Si no hay nada más, pues ustedes sigan reunidos y cuando ya estén coordinados perfectamente, pues se salen y terminan la clase. No tenemos que ir a la sala general. ¿Ok? Está bien, muchas gracias, doctora. Bueno, que pasen bien. Yo tengo una duda, A pero ver. no se vaya. Dígame. Si existe alguna contrarrespuesta, también la tengo que poner en el documento. No, en el documento solo van las preguntas. Preguntas a favor y preguntas en contra, porque no sabemos la contrarrespuesta que va a haber ese rato, porque bueno, ustedes pueden prepararlo, pero todo no se puede preparar, porque puede que a alguien en ese rato pues se le ocurra una respuesta o se le ocurra alguna cuestión, o sea, no todo se prepara. Entonces, en el documento solo van las ponencias a favor, ponencia en contra y preguntas a favor y en contra. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno.